Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Diana. Hola, Lorena. ¿Cómo Buenas noches, están? excelente, gracias a Dios. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidas. Hola, Luna, ¿cómo estás? Buenas Eh, noches. hola, María José, bienvenida. Hola, Lisette, bienvenida. Y Mafe, Jimena, Sharon, Wilmar. Mafe te veo ahí como un honguito, pero bueno. Luna está toda como elegante hoy, ¿no? Wow. Y Diana está Realmente que no. desfilando su nuevo corte de cabello. Bienvenidos para las personas, así saludo de pronto, porque me gusta de pronto tener un poco más de cercanía con aquellas que se dejan de ver, ¿cierto? Pues porque no se siente uno aquí tan solo en esta soledad, de alguna forma trabajando siempre todo un día encerrado en una oficina o en un taller y ve uno gente en todo momento. Y entonces cuando veo más gente, pues me siento más acompañado. Mafe tiene un nuevo look. Bueno, estar a la veo. No. Será Oigan. tu percepción. ¿Será el renacimiento? Uh, Puede ser que sea por ahí. ¿A alguien le ha generado curiosidad el título del tema de hoy? A Sí, mí, a mí. Cuéntame por qué, Mafe, Joana. pues a mí, por lo que es el tema del yo soy, el yo soy es una palabra demasiado poderosa. Nombraste algo del ego, entonces me imagino que es toda la conformación de todos como esencia y nuestro poder creativo, nuestros dones y poderes que tenemos ahí entregados por Dios. Entonces me imagino que va por todo ese tema. Y el Mm, amigo ego que no falta. casi. ¿Qué curiosidad te generó, Joana? Pues la verdad es que como, bueno, estamos en este proceso y como curiosidad de saber más, conocer más, porque pues uno escucha de que no soy ni ese nombre, ni lo que estudié, ni la mamá de quién, ni la hija de quién. Entonces uno dice, bueno, ¿qué más puedo aprender de esto? ¿Sí? Entonces como esa curiosidad. Ok. ¿Alguien más tiene alguna reflexión, curiosidad, interrogante? ¿No? Antes de empezar. ¿Por qué el título Yo soy el que soy? ¿No? Bueno, a mí también me generaba mucha curiosidad eso desde el principio, o sea, simplemente uno está como a la expectativa de poder de alguna forma encontrar una gran explicación, pero pues yo no sé si hoy el tiempo me alcance, porque no es que esto sea tampoco tan extenso, sino que es que se vuelve tan bonito que uno quisiera poder seguir hablando de eso, porque después entenderemos que quizás está más fácil de entender de lo que nos imaginamos, ¿cierto? Pero es que nosotros los seres humanos estamos todavía cargando con mucha información del pasado que de alguna forma se gestó, se elaboró, se creó de esa forma para un contexto de un pasado y todavía seguimos eh, pues viviendo bajo de pronto esas ideas o esas percepciones que se tuvieron o se gestaron a través de ideas solamente, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nos vamos a remontar, nosotros como seres siempre hemos preguntado de dónde venimos, ¿sí? Y hasta que de alguna forma aparece Moisés en la historia de nuestra memoria humana, y Moisés es el que nos revela de alguna forma como el nombre, porque hasta Moisés y antes de ahí eran llamados, por ejemplo, todo lo que nosotros categorizábamos como Dios, como el Dios de nuestros ancestros, y en algún momento eso pudo haber evolucionado, según la Biblia, a llamarse, hasta que aparece Moisés, como el Dios de Abraham. Todos esos profetas que desde la historia de la humanidad nosotros hasta ahora lo que tenemos como documentado de eso es cuál es el nombre de Dios, porque Dios debería tener un nombre. Y aquí no solamente me quedo en el aspecto bíblico, sino que esto también
se amplía a todas las nuevas corrientes de pensamientos en donde cuando tú preguntas qué idea tienes de Dios, aparecen diferentes formas de expresarlo en una sola persona. Cuando ya has avanzado, por ejemplo, en este camino espiritual, ¿no? ¿No les pasa? ¿Qué es Dios? No, pues una luz, una energía, la energía superior a la energía que todo lo puede, todo. ¿Cierto? ¿Qué más teorías uno? No es que no me quedo corto para poder explicarte, sí. Todo eso que tú también consideras, yo también lo llamo Dios, por ese lado. Es la forma como la idea de Dios se ha generalizado, ¿sí? Que aún por eso se amplía partiendo de ese contexto bíblico, porque tenemos que, por ejemplo, y empezar desde ahí, porque es que se marca un hito desde ese primer momento en el que aparece Moisés y con las tablas de los mandamientos de la ley de Dios, ¿cierto? Y entonces Moisés pregunta, bueno, y si me dicen que de dónde saqué esto, ¿qué digo? Porque a usted como casual Moisés va por una montaña, se enciende un árbol y le empieza a hablar y le dice que es Dios y que se llama él quién eres y él le dice que yo soy el que soy. Y hola Moisés, ¿de dónde sacó estas tablas? No, de Dios y se llama yo soy el que soy. Tan así que la Biblia, o en su contexto en esos momentos de la espiritualidad, vetaron ese nombre. Era prohibido. Usted no puede llamar a Dios yo soy. Y de ahí obviamente se empiezan a desprender un montón de cosas en donde hemos llegado a tener presentes de que ¿quién es Dios? Yo. ¿Dónde está Dios? Dentro de mí. Entonces, ¿yo qué soy? Dios. Dios es amor. Por lo tanto, tú eres amor. ¡Wow! ¡Qué teoría! Palabras sencillas. Todos en algún momento ya como que las digerimos y entendemos. Pero yo les pongo como en el contexto de todo lo que se tuvo que pasar, la evolución de toda esa relación que nosotros tenemos con Dios, allá comprender esto que comprendemos hoy en día. Pero antes, ¿qué es Dios? Es el Dios de Abraham. Usted no lo puede llamar yo soy. ¿Cómo así? ¿Quién es Dios? Yo soy. ¿Cómo? No, eso no cabe. O sea, es que Dios tiene que ser una cosa súper importante y especial. Y en algo sí tiene claro de que hayan tomado, por ejemplo, esa decisión, y es que teniendo presentes esas tres cualidades de Dios de omnipresencia, omniconciencia, ¿cuáles son las otras? Omnisciente, omnipresente Omnipotente. y omnipotente, ¿cierto? Entonces, ¿uno cómo le va pues, a incrustar a Dios en un nombre? ¿Sí? Y obviamente por eso es que han salido un montón de interpretaciones espirituales a partir de nuestro querido Moisés. Todos, de alguna forma, a partir de ahí, pues que es que obviamente quiero que también subamos un poco el análisis de la humanidad y miremos si la humanidad está intentando entender Dios y aparece una información como esa. En nuestra naturaleza está en profundizar sobre esas informaciones que nosotros recibimos, no solamente en ese entonces de esa historia, sino también hoy en día. Porque estoy diciendo esto, ya después lo van a entender porque son características fundamentales de cuando yo realmente quiero encontrar quién soy. Esto es desde una perspectiva general de cómo podemos abordar la historia. Si me van entendiendo hasta acá, si me llegan, ¿cierto? ¿O alguna tiene una duda? Con confianza. Entonces, cuando yo veo que de alguna forma gracias a eso se desprenden un montón de otras formas de pensamiento, de abordar a Dios, de la energía del universo, de la astrología, de la ciencia, de los sentimientos, de los ángeles, ¿sí? Entonces intentamos de alguna forma tener un contacto con Dios y nos empezamos a dar cuenta y algo que sucedió la semana pasada
a mí me tiene como sorprendido y atónito en medio de este contexto y pues a mí me encanta obviamente ver cómo funcionan las cosas del mundo, pero la semana pasada sucedió algo inédito que el Papa Francisco hizo y a mí me dejó así como, wow, ¿cómo carajos? No sé si lo saben, pero bueno, los pongo en contexto. El Papa Francisco estaba haciendo por allá una visita a Israel y se atrevió a entrar a hacer una ceremonia, él presidiéndola y haciendo los ritos de los del islamismo. O sea, es una cosa de locos, eso es una cosa como que uno dice, ¿qué le pasó al Papa? ¿Sí? Si lo vamos a ver desde ideas pasadas, en donde la iglesia es única, sola, verdadera. Y ahora parece, la iglesia es universal. Y empieza, así como que yo creo que el Papa salió del vecindario y empezó a visitar a los vecinos. Y entonces se está volviendo súper amigo así de los vecinos y qué tales, y que vengo acá a tomar el tito y usted vaya a mi casa y conversar. Literal, el vecindario gigante de este mundo. ¿Por qué? Porque ya nos empezamos a integrar. Porque empezamos realmente a tener esa conexión con eso de empezar a creer de eso, de somos una unidad. Para justificar ese yo soy. Porque es que tú no puedes llamarte Dios. Si tú te llamas Dios, entonces nos llamamos todos. Entonces todos somos una unidad. Todos somos Dios. Pero nosotros en nuestra tercera dimensión lo estamos mirando desde arriba, pidiéndole un montón de cosas y imaginándolo por allá, que es bravo, está bravo. Y me va a castigar y está una energía densa. Por un lado, entre paréntesis, yo me atrevo a decir que Dios también puede de pronto sentir algo de cansancio de mandar señales y señales y señales y señales y ¡ah! Si también actúa y si yo soy como Dios y si podemos tener, porque esos sentimientos esos son naturales. O sea, ¿a qué me refiero con esto de ponerme en esta perspectiva de análisis tan chiquita de yo intentar comprender a Dios? Sí, si yo tento mal genio de tanto querer ayudar y veo que no lo hacen, mando señales y veo que no actúan. Y eso no solamente me pasa a mí, sino le puede pasar a todo tipo de ser humano que vive en cualquier planeta Tierra. Siempre todos tienen la misma frustración. Me canso de ayudar. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Ay, porque es que inevitablemente nosotros venimos a ayudar. O sea, para donde quiera que usted mire, usted está ayudando. Que usted de alguna forma se haya vuelto como tan egocentrista de que depende de lo que tú me des, yo te ayudo. Porque vivimos en una sociedad en que transamos ese tipo de cosas, o sea, le damos como ese exalto al ego. Yo doy mi trabajo, mi servicio a cambio de que tú me des algo. Y ese algo tiene que, de alguna forma, eh, inflar mi ego y todos estamos buscando eso porque todos queremos cada vez mejorar mejores salarios. Y la sociedad a nosotros nos ha puesto casi que en un nivel educacional en donde depende de tu nivel educacional o experiencia o golpe de suerte, si lo quieres llamar así, o corrupción, terminas ganando porque vales mucho. Y entonces le damos ese valor a nuestras horas, le damos ese valor a nuestra vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tú eres? Lo que ganas, lo que tienes, lo que has conseguido en la vida. ¿Sí van entendiendo por qué a nosotros nos impulsan y nos llevan hasta ese tipo de rincones? Porque estamos metidos dentro de un sistema que lo que está buscando es ensaltar cada vez ese tipo de cosas para que se pueda mantener. Y nosotros de alguna forma pudiéramos como arrugar esa hoja y decir, oiga, bajémosle tantico, nosotros nos creamos esa idea, podríamos de alguna forma inventar otra. Porque el ser humano crea mundos increíbles. Todo, todo lo que crea. O sea, me perdonan, pero tengo, por ejemplo, una, una percepción. Y es, intentamos hoy en día querernos conectar con la naturaleza para ser más amigables con ellas, porque es que cuando de pronto, no sé si les ha pasado a algunos acá, cuando logran tener una conexión con la naturaleza, uno llega y voltea a mirar la ciudad y uno dice, parce, nosotros somos una plaga.
Yo tengo que ser consciente de algo, pero digamos, hace poco fue que yo empecé a establecerme como en Medellín y yo no me había dado la oportunidad de conocer como, o ver cómo era Medellín, pero es súper bonita, hermosa la ciudad, todos los paisajes, todas las cosas. Pero después usted llega y usted ve de alguna forma cemento por todos lados. Y uno dice, bueno, de verdad la plaga somos nosotros. Y la naturaleza aún así no lo acepta, porque créalo, si se ha permitido eso, fue porque ella nos lo permitió, porque si a ella le da la gana, no nos lo permite. Ella tiene todo el poder para leer nuestras percepciones, nuestras ambiciones, nuestros deseos. Es súper inteligente. Y sencillamente nosotros no vamos a poder con ella. Si a ella se le da la gana, nos destruye. Y no está de acuerdo con lo que nos manda a reorganizarnos, nos está mandando a eso. Pero no es porque nos quiera matar o que nosotros estemos destinados a morir en ese tipo de cosas. Entonces, como ven, se han aparecido diferentes formas de abordar ese significado de la palabra, el nombre de Dios. Y desde ahí nosotros hemos empezado a elaborar un montón de teorías y por eso siempre nos llaman es a que entremos hacia adentro porque Dios está en nosotros. Y nosotros de alguna forma podemos poder ser conscientes de ese nombre, que a través de ahí, utilizado en diferentes lenguajes, porque obviamente sabemos de que la lengua ha cambiado, pero nosotros en nuestra lengua hispana simplemente lo interpretamos así, como que yo soy el que soy. Entonces, si eso se abrevia, simplemente tomamos por un lado el yo soy, coma, soy. Si lo quieren entender, salgan a caminar y sean unos caminantes. Si lo quieren entender, haga su trabajo, sea su trabajo, sea su rol. Eso es lo que tú eres, esto. Y si le vamos a poner de alguna forma algo más exacto de un movimiento o de un pretérito de decir que ese soy es de momento presente, porque nosotros naturalmente en todo momento dejamos de ser. Físicamente, biológicamente, nosotros estamos mudando células todos los días, es decir, usted es una persona nueva, más o menos como que cada 23 días de todas las células, porque hasta su corazón se renueva completamente de nuevas células. Cada cierto tiempo, no recuerdo ahorita los días exactos, pero son como 23 o 33, que el cuerpo termina de renovar otra vez todas las células del cuerpo y vuelve y las renueva todas otra vez. Usted está muriendo a usted. Entonces, biológicamente usted no es el mismo si ayer o mañana. Usted es hoy lo que es. Mañana es una persona completamente distinta. Es el honor al soy. Es el honor al vivir el presente. Es el honor a ser conscientes con lo que yo soy en este momento. Es el honor a poder de alguna forma conectarnos con Dios. Miren, cuando realmente le dicen a uno como que despierta, es como cuando le estamos diciendo este tipo de cosas y uno siente que se le abre la vista y uno empieza a observar cada vez mejor la habitación en la que está. Y entonces, ¿qué era lo que me decían a mí que despertara? ¿Pero de qué? Pero siempre he estado despierto. Era consciente que estaba despierto y que de alguna forma estaba siendo consciente de todo lo que había a mi alrededor y que eso era lo único que yo era en este momento y que si me concentraba completamente en esto que estaba viviendo y escuchando, yo podría sentir que este momento sería irrepetible e inigualable para mi vida, haga lo que yo sea que estaba haciendo. Y si vivimos de ahí en adelante constantemente con tratar de tener esta percepción, voilà, aparece Dios. Y entonces decimos, bueno, tengo que decirles algo y es que
A raíz de todo eso que también ya pues he llegado al momento presente, pero desde un momento pasado, han aparecido muchísimas formas de poder entender ese nombre de Dios, porque básicamente también se dice que en el idioma en el que realmente se pronunció, era casi que pronunciar como un suspiro. Simplemente que en ese momento, en ese idioma, en esa evolución de la lengua, porque nosotros estamos evolucionando hasta esa forma de comunicarnos, no era que hace 1200 años pudiéramos hablar tan ampliamente. A eso de los locutores y de los que podían hablar y disponer era de pocos. No todo el mundo podría hablar elocuentemente ni tener una conversación porque primero eran analfabetas, no, era como sí, no, y más o menos lo que se hablaba en el momento, en el contexto. Cómo tú empiezas a hablar mejor a través de la lectura y del estudio, de profundizar. Por eso nos obligan a nosotros a estudiar desde muy pequeños porque necesitamos tener la historia de la humanidad en nuestra mente para que podamos comprender que somos parte de una humanidad de donde venimos y que no solamente estoy acá para tratar de sobrevivir como pueda yo y me importa el de al frente. Porque solamente el único que me interesa es a mí y piense en usted y en su familia y por ahí si por ejemplo hay pretendiente o no, pero solamente piense en usted. Otra tuerca del sistema que nos meten ahí y nos hace de alguna forma mantener todavía este sistema. Divide y vencerás. Nosotros estamos desde la concepción de que empezamos a tratar de entendernos completamente divididos. Porque lo que nos dividen son ideas. Cuando somos parte de una misma unidad, cuando venimos todos de un mismo lado, cuando todos estamos mágicamente o energéticamente conectados. Cuando tú aprendes y logras estar muy presente, por ejemplo, en tus días a días, logras entender que la energía, tú la sientes, la percibes, la manejas y te comunicas con ella. Le llaman a uno terapeuta porque soy capaz de alguna forma de comunicarme con tu energía y leerla. Tú también puedes leerla y hasta leer la mía. Obviamente si me das permiso. Pero es la energía. ¿Saben por qué es tan sagrado la fecha de nacimiento? Y mujeres, miren, esto lo comprendí hace poquito, que lo escuché y me pareció loco, pero mujeres, ustedes mismas se encargaron de, por ejemplo, dentro de la filosofía de la mujer, es una falta de educación preguntarle la edad a la mujer. La edad a la mujer no se le pregunta, es una falta de educación saber la edad de una mujer. Oigan, ¿ustedes sabían que eso viene de las brujas porque las brujas se tenían que cuidar de esa forma y establecer ese lema? Porque ustedes saben que lo más sagrado que tenemos en ámbitos energéticos, y si lo queremos meternos por allá, sí, las brujas no hacen daño, créanlo. Si tú estás acá y te estás acercando a este tema, simplemente ya saben manejar la energía. Pero imagínense que cuando uno entiende la energía y aparece tu fecha de nacimiento, eso marca un hito en la energía del universo. Es lo único que te define a ti, ese hito. A partir de este movimiento de la energía apareció. Y a partir de ahí pueden conocer quién eres tú. Porque me conecto con la energía, busco ese hito y ahí se lee tu historia. ¿Comprendieron? Esto es clase como de terapeuta. No sé por qué lo tuve que compartir hoy, pero es para que más o menos ustedes empiecen a poder contemplar que todos necesitamos manejar estas ideas de estar conectados. Miren, o sea, que ahorita haya de pronto, por ejemplo, un boom de terapeutas, es porque imagínense una sociedad en donde realmente todos estemos conscientes de esto, que no necesitemos, pues obviamente porque todos comprendemos el tema espiritual, energético de mí mismo. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque quiero compartirles también la forma como nosotros nos conectamos mucho mejor con Dios. Y hablando obviamente que todo esto empezó de que
en el idioma en el que se habló en ese momento y que se le dijo a Moisés el nombre de Dios, pues ese era de alguna forma otra forma de pronunciar la palabra y era lo que les estaba diciendo que más o menos era como una cuestión de aliento, o sea, pronunciar algo de aliento y eso en ese idioma significaba yo soy el que soy, después de traducirlo de diferentes formas, pero si simplemente nos vamos a quedar que el ser humano ha tratado de darle también en medio de su evolución interpretación a todo lo que ha visto y escuchó eso como un aliento y lo interpretó a su forma y eso se llevó a evolucionar y a evolucionar y a evolucionar. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque es muy necesario para lo que va a pasar ahorita, que tenemos que hablar de la palabra Dios, pero en inglés. Y aquí no me vengan con ideas antiimperialistas o cosas así, porque de alguna forma es el idioma universal. Y por algo energéticamente también es el idioma universal porque de alguna forma se acerca un poquito más a pronunciar las palabras, aunque esto es muy propio de ellos y por eso nosotros también vemos y ellos dicen en nombre de Dios, la nación de los Estados Unidos de América. Para ellos es súper claro, hasta dentro de los billetes tienen cosas elevadas y dedicadas a Dios. Y no es que sean malos ni los masones y esos iluminates, no, ellos están metidos en su cuento de que esa es la forma como hacen que la especie evolucione y ellos en pro de hacer que toda esta especie evolucione, ellos se meten en su cuento y así es como logramos que esto evolucione. Nosotros también nos metemos en un cuento y los llamamos y le decimos, oigan, tampoco se puede que haya más unidad interpretada de otra forma. ¿Y cómo yo me acerco a Dios? ¿Cómo me acerco a esa unidad? La palabra God, Dios, God, ¿sí? Alguien, Patricia, me gustaría escuchar a Dios en inglés y en francés. ¿Me ayudas de parte tuya? Es que Patricia habla los dos idiomas, entonces me gustaría ver cómo. En francés, tu dis oh mon Dieu, y en inglés, oh my God. ¿Cómo se dice en francés? No escuché bien. Dieu. Dieu. Sí, Dieu. como Dios, Dieu. Ok. Bien. Si se dan cuenta, pues que obviamente tenemos que tener presente esas diferentes formas de llamar a Dios, porque no es que sea el idioma, es que tú crees que un idioma va a definir a Dios. Por eso hay que tratar también de universar la palabra. Y por eso en inglés, que es G-O-D, ¿sí? Para que lo vayan teniendo aquí visualmente, G-O-D se ha hecho la interpretación de esas tres letras y lo que significa cada letra. Entonces, la primera que es la G, que dicen en inglés es giving, ¿sí? Como de alguna forma dar, darse, donarse. Tú viniste aquí para eso, para darte, para donarte constantemente. Cuando uno se pone en pro de un servicio, se le olvidan a uno todas esas ideas de lo que hablaban al principio de yo soy una persona educada que no haría tal trabajo o refinada o aseada. Cuando estás en el servicio, si a ti se te olvida eso, se te olvidó lo que eras. Y eso es ese contexto de olvidar ese tipo de cosas. Porque de alguna forma tú cuando entras en pro de un servicio, mira, es una de las señales básicas que tenemos porque cuando nosotros vemos que alguien necesita de nosotros y surge así de que, pónganlo, vamos al extremo, o sea, un accidente, una enfermedad, un problema grave, uno se entrega completamente a ese momento, a observar absolutamente todos los detalles de lo que está pasando para poder, pero aquí les estoy hablando de ese servicio espiritualmente poderoso. O sea, no es, ay, yo sirvo porque le regalo comida a la gente de la calle. No, es que tú dispongas todo tu cuerpo, energía, ser a un servicio. Y ahí es cuando tú eres. Si nosotros podemos leer ese pequeño mensaje que recibimos ahí, idealmente entiendo qué es lo que debe suceder cuando yo me pongo al servicio.
disfrutaré y entenderé más lo que significa Dios. Mire, yo a manera personal, ¿saben por qué fue todo mi camino con esto? Porque lo primero que yo descubrí en mi vida cuando tenía 12 años era que yo podía ser feliz olvidándome de mí. Al grupo pastoral que yo pertenecía tenían ese lema: hoy me olvidé de mí y fui feliz. Y es que eso ha sido muy tergiversado, pero vuelvo y repito, hoy me olvidé de mí y fui feliz. El caso concreto de que yo les cuento: si ustedes se ponen al servicio de alguien que lo necesita, ustedes se están olvidando completamente de ustedes. Todo es en pro de esa persona. O sea, no me importa lo que yo estoy sintiendo, esa persona es la que se tiene que sentir ahora bien. Y ustedes llegan a casa, se bañan, se acuestan y se sienten lo más realizados y realizadas posibles, aunque estén preocupadas. Y ese descanso es de alma. Ese descanso solamente se percibe así. Cuando tú lo percibas y lo sientes, es porque tu cuerpo físico descansa paralelamente de que tu alma también descansa, porque ella estaba que se explotaba por hacer algo así. Muchas veces uno dice y le pregunta a las personas, sobre todo a las mujeres que tienen mucha tendencia a querer ayudar a muchos gamines, y entonces puede que de alguna forma también se confunda un poco eso, ¿no? Porque yo estoy queriendo ayudar a un gamín, no me importa, eso me nace, eso del alma, es mi estilo. Sí, es que no. Tú estás queriendo ayudar a ese gamín porque te gusta y porque de alguna forma tienes un beneficio, si no, no te meterías tanto en ayudar. Ay, es que lo hago desinteresadamente porque lo amo, no me importa, le entregué mi tiempo, mi dinero, no. Tú algo estabas recibiendo. La pregunta importante es: ¿qué es eso que tú estabas recibiendo? Porque aquí podemos hablar de oscuridad y nosotros de alguna forma nos damos cuenta que nos da miedo nuestra propia oscuridad. En el caso concreto, por ejemplo, una mujer que duró mucho tiempo con un hombre y de pronto se siente masoquista porque el hombre de alguna forma, pues ella dio todo por él, pero al final él se fue. Y dice: no, yo no recibí nada. No sabemos si tú te alimentabas de alguna forma de sentirte que quieres sentirte superior a alguien y que alguien necesita de ti. Y eso es un ego muy bravo. Muy bravo de poder hasta enfrentar. Mejor hagamos de cuenta de que no, yo no soy así, no, tampoco. ¿Cierto? ¿Por qué tengo que hablar de esto? Porque es para que tengamos eh, algo muy importante de la unidad, que es la segunda letra de la palabra en inglés, Dios. Y desde ese idioma se entiende una palabra como oneness, que más o menos significa como unidad, centro, atracción, más o menos así es como ellos llaman esa unidad a la que pertenecemos. Y muchas veces nuestra vida, toda nuestra vida, está basada en que yo me separo del otro, yo soy diferente del otro, yo no me involucro con este tipo de personas, este tipo de gente. Son gustos, son culturas, son cosas que han sido y no, intolerante, no, es mi gusto. ¿Sabes quién es eso? ¿Quién hace eso? ¿Tu alma? ¿Será que es la que tiene ese tipo de comportamientos? ¿O tu ego? Porque tu ego, este aparatico con el que tú vives, se acostumbró a ciertos detalles. Y para que lo podamos profundizar más, quédense con esa palabrita de animal de costumbres. Luna, ¿ibas a decir algo? ¿No? Ok. Entonces, nosotros necesitamos desprendernos de ese
tipo de separaciones que tenemos entre nosotros mismos para poder contemplar que somos una unidad y que tenemos que relajarnos, que para dónde estamos llevando este sistema, para dónde estamos llevando estas ideas. O sea, vuelvo y las saco un momento y miremos la historia de la humanidad y ver cómo se ha evolucionado y sobre las ideas que se están moviendo en estos momentos y uno pueda decirles como, hey, bajémosle tantico, arruguemos esa idea y hagamos otra. O sea, nosotros somos los únicos que nos metimos, que así es como vivimos y no hay otra forma. Y entonces ahí es donde se encuentra obviamente que los que manejan el planeta son esas gente millonaria. ¿Usted cree que lo que maneja a ellos es el dinero? O sea, a ellos ya no les importa si ganan o pierden. Ellos no están pendientes de cuánto tengo yo, cuánto tengo y hago. No, si ellos ni siquiera, o sea, obviamente hacen sus proyecciones, pero no tienen esa cuestión de uno de estar pendiente, obviamente, de las proyecciones. Eso no existe para ellos. Pero lo que sí existe para ellos es un ego súper grande. Y contra eso, casi que nos cuesta guerras, nos cuesta muertes, ¿en nombre de qué? Y sobre todo, hoy en día, y tengo que decirlo así, para que lo entiendan a nivel histórico de humanidad, en nombre de Dios. Porque es muy importante entonces una charla como esta, que ojalá, no sé si me ha dado a entender, y ahora me quiero dar a entender con esa importancia, porque pues, oiga, somos una unidad y estamos en guerra. O sea, con nosotros mismos contra nosotros mismos. Eso por un lado llegan y se mueren, pero aquí vienen y nacen. En creer eso y cargando con todo eso de todas las otras vías. Y nosotros no tiene nada que ver conmigo. ¿No? Quédate con esta frase. En un lado mueren por allá en guerra, sí sufriendo, y por acá vienen y nacen. Pueden ser tu hijo. Y necesitamos empezar a entrar en esta conciencia que es en donde se explica, pues yo lo veo también así y apoyo de alguna forma esa teoría de las palabras, de la unidad, la palabra O, la palabra de la G de given, entonces darnos y tener presente esa reflexión de la unidad. Conoceremos a Dios. Y la última, que es la D, destiny. Define tu destino. Y todos, sí, pero es que eso es lo que hago todos los días. Uy, ¿usted cree que es que esto va acá? No, o sea, me encanta no tener un destino. O sea, es como... no, ¿cierto? A todos nos pasa. Obviamente estamos pensando en eso. Pero ¿por qué será que de alguna forma hay como muchísimos compañeros de nosotros y amigos que, oigan, no saben ni lo que son, ni para dónde van? Y eso no es uno, dos, muchos. Vuelvo y les elevo el nivel. Pensemos en una humanidad. No, a mí me preocupa que un montón de masa humana no sepa ni para dónde va, ni qué quiere, ni quién es. O sea, estamos construyendo este planeta. Estamos siempre pensando en evolución. Y estamos creando una masa de... Esto es un chisme. Voy a llamar una sesión de chismes. ¿Cierto? Sí, sí, voy a llamar una sesión de chismes. Que se ha visto como un chisme. Claro. Olvídense, acuérdense de la frase que les acabo de decir. Nosotros tengo en mi cabeza la evolución de la humanidad, tengo en mi cabeza que estamos buscando ese desarrollo, tengo en mi cabeza que vamos a buscar que estemos cada vez mejor, pero me doy cuenta que al estudiar el sistema, se dice por ahí
que las grandes personalidades del mundo que están teniendo la humanidad en su cabeza, mejor que yo, ¿cierto? Tienen la humanidad metida en la cabeza y llegan y dicen, parce, tenemos un montón de gente que no sabe ni para dónde van ni qué es lo que quieren y le vamos a dar el planeta a ellos y mejor dicho nos destruyen, mejor matémosles, mandémosle una pandemia. Y ellos tienen su justa razón. ¿Qué es oscuridad y qué es luz? Uf, eso explota la cabeza. Y sobre todo del contexto de ellos. Entonces uno dice, no, yo propio, yo, sí, es que eso es, vamos a defender el que tú, defendemos una vida, defendemos una persona, pero tenemos que defenderla y llamarla a que ella se defienda a sí misma y que de sí misma descubra quién eres, tú misma, tu ser, no una masa de seres humanos que no saben ni para dónde van. Entonces tenemos que llamarlos a que se descubran a ellos mismos. Y entonces, claro, todos tienen el libre albedrío, todos tienen la posibilidad de decidir con sus vidas y así. Pero es que hemos establecido una sociedad de consumo y un sistema que nos divide. Y desde esas ideas de división es donde yo me atrevo a decir que, ay, pues pobrecito, le tocó sufrirla. Dios nos mandó a sufrir. Por ahí le reclaman a eso también. ¿Le reclaman o también lo aceptan? Por otras concepciones de pensamiento, como que vienes a vivir un karma. Y ahí es donde de alguna forma uno de verdad concede que quizás no podemos también disminuir a Dios a una energía de sentimientos, porque lo que a nosotros nos mantiene atados a este ego es nuestro sentimientos. Porque son los que de verdad nos dominan. Tienes hambre, tienes sueños, tienes ganas, tienes deseos. Y según todos esos ganas, deseos, anhelos, proyectas una personalidad al mundo entero porque estás tratando de conseguir y lograr todos esos, satisfacer esas necesidades. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¡Ja, ja, ja! Satisfacer el ego. Porque no, yo no vine a servir. Porque nosotros estamos confundiendo la palabra servicio con servidumbre. Porque a ese nivel nosotros empezamos a llamar el servicio, servidumbre. Yo no estoy para servirle el tinto. Si viene a mi casa, que siga y se sirva. O que se lo diga a la empleada, para eso lo tengo. Muchas cosas que pensar en la sociedad, ¿cierto? Muchas cosas que de alguna forma poder entender cómo es lo que nosotros hemos construido. Y cuando nosotros nos lo dejaron fue claro a través de una palabra desde hace muchísimos años. Y en nombre de esa palabra se han destapado guerras, como si nosotros de alguna forma no quisiéramos entender que lo tenemos tan claro y tan básico como poder ver que nuestra realidad, si somos Dios, estamos basados en energías de dar, ser una unidad y tener claro mi destino y mi propósito. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Oye, yo sí he explicado muy bien o no me han entendido. Eso es lo que decía el profesor cuando nadie hacía preguntas. Yo tengo fe de que de alguna forma me van entendiendo, porque es que si uno no entiende en un Zoom hoy en día, ojalá, eso que uno entra, ay, no entendí, me salgo. Uno va a un teatro y se queda por pena. Esta charla estuvo malísima. No es que estamos asimilando. Ah, ok. Esto es terapéutico.
de alguna forma para que lo vean también, porque nosotros de esto se trata, llaman es que el despertar, es comprender. Por eso desde esta perspectiva, en serio, que el llamado es a que practiques tu espiritualidad, muy en serio practiques tu espiritualidad. Acércate a la oración, háblale al ángel o a la entidad que tú quieras, pero háblale a eso que tú llamas oración, que es como una plegaria, porque obviamente estás hablándole al universo, a la energía. Tan así que como si nos privaran en algún momento de tener esos actos. Es algo muy bonito que tiene las iglesias, las religiones. Y nosotros, si creemos en esta nueva era, tampoco es que nos alejemos de eso. Porque no creo en la energía y es mejor mi vibración, mis pensamientos, mis anhelos. Pero hay que reconocer que existe un mundo espiritual que está ahí diciéndonos, oiga, ¿para qué le ayudo? Pero tienes que pedirlo porque es que no te puedo ayudar ahí a veces lo empujan a uno porque nada que mueve, ¿sí? Pero el mundo espiritual está ahí, al ladito tuyo, ahí, cerquita de ti. Dios, ¿dónde está? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Realmente esas prácticas de meditación, esa práctica de nosotros, de alguna forma, nos lleven a encontrarnos con nosotros mismos para poder potencializar esa partecita del destino, porque obviamente se vuelve este tema un poco difícil de asimilar para muchos de nosotros cuando realmente a veces yo pueda llegar a tener por ejemplo, un tipo de reflexión en el que me dé cuenta de que toda la vida que yo he construido no me ha servido para nada para mi propósito, mi destino. Porque sencillamente te dejaste llevar. Y resulta que cuando tú vives ese tipo de cosas es cuando de alguna forma te encuentras con información en el futuro que te dicen, siempre lo he sabido, pero no me había animado. Y es que le estoy dando crédito al terapeuta o al canalizador o la información que me están dando. No, eres tú que gritas esa información por todos los lados porque quieres salir y no la dejas salir y puede que uno se la comparta porque la lee o porque la escuchas o porque tú mismo la reflexionas. Y cuando las reflexiones haces ese tipo de reflexiones profundas cuando entraste en ese contexto de, bueno, vamos a hacer una actividad, vamos a hacer una reflexión, ¿sí? Vamos de alguna forma a compartir qué es lo que nosotros tenemos. Bueno, ese tipo de reflexiones se dan, por ejemplo, en espacios de retiros, en donde después de obviamente hacer una reflexión uno pueda compartir ese recogimiento que se logra, esa reflexión que se saca, para uno poder pues exponer su caso, porque volviendo al tema de que todos estamos en una unidad y conectados, hasta cuando uno está en pro de reflexionar en un retiro o en un espacio o en un lugar, o así sea haciendo yoga o así sea haciendo este tipo de charlas y de contextos, nosotros siempre vamos a estar conectados con ese mundo espiritual si nos atrevemos a interiorizarlo, a hablar con nosotros. ¿Cuántas aquí con confianza han dejado de pedirle, o orarle, o hablarle a Dios? ¿Joana? Sí, yo. ¿Tú? Yo también. ¿Por qué siente que lo dejaron? Si se animarían a compartirlo. Pues la verdad, yo hablaba con Maf en estos días, cuando yo empecé en este proceso que ya voy a cumplir un año, pues estaba como un poco confundida. Entonces, pues a la persona que empecé a escuchar como que nos decía de un Dios que pues desde la religión nos habían como dicho que era, ¿sí? Entonces yo dije, no, pues yo estaba equivocada y así yo dije, pues no, así no es, y me fui al otro extremo. Y hace poco como que digo, no, o sea, no es ni allá ni acá. Y hoy hablaba con Jimena
que está acá también, y le decía a Jime, voy a cumplir un año y veo que realmente volvemos al mismo punto que es Dios. O sea, sí o sí. Y la verdad hace poco como que empecé nuevamente a hablar, pero mira que yo te iba a hacer una pregunta, Vicente, porque tú hablas de orar, pero ese orar, yo la verdad antes era que hacía oraciones, que novenas, que no sé qué, que ya eso no, o sea, no me conecta. Yo es de sentarme a hablar con él, así como hablo con, pues, con cualquier persona. Me siento y le hablo y le digo, me pasa esto, me siento así, ayúdame, guíame, dame una señal que yo entienda. No sé si lo estoy haciendo bien, la verdad no sé. Ujú. Entonces, pero sí me había sentido que me había alejado porque como que yo decía, me siento abandonada, o sea, me siento como en el limbo, como sola, como que aquí soy yo y no hay nadie más, Ujú. porque así lo entendí en Ujú. un en cierto momento, Ujú. pero me he dado cuenta que no, o sea, sola no, hay alguien superior que debemos sí o sí pedir ayuda. Ujú. Pero Claro. la verdad, hace poco estoy como otra vez así como ese acercamiento. Gracias a Mafe, la verdad sí, aquí agradezco en público a darle gracias a María Fernanda porque gracias a ella fue como que hice ese clic nuevamente de, claro, estaba confundida. Entonces, y gracias a Mafe aprendí a meditar. No, gracias a Mafe, la verdad, muchas cosas que me sentía muy perdida. Entonces, pero sí te quería preguntar lo de la oración, Vicente, Ujú. Listo. porque Listo. gracias. Ok. Esto puede ser también muy revelador, no solamente para ti, sino para todos los demás. Igual, si llegan a sentir que pues no converge, lo pueden expresar. No quiere decir que yo, obviamente, esté diciendo que así es. Pero para mí, el tema de alguna forma de entender que más o menos no sé si lo percibieron, pero intenté, por ejemplo, en esta charla poderles darles una idea de cómo se pueden interpretar las cosas desde sencillamente un audio, un sonido, un idioma, ¿sí? Porque nosotros tenemos que empezar a ver eso como unidad y la forma como yo de pronto he conectado es empezar a poder manejar mis charlas desde una idea universal, porque necesitamos empezar a conectarnos casi que desde ese tipo, ¿verdad? Porque no es solamente aquí los colombianos, los venezolanos, o los que hablamos hispana, de verdad que somos todos, o sea, hasta los chinos, así digamos que los negros morados, así súper negros que parecen peligrosos, nos toca, nos toca, no hay de otra. ¿Por qué estoy poniendo este contexto, Joana? Porque también en unidad no existe la barrera de los idiomas y no existe eh, de alguna forma ese lenguaje. ¿Cuál sería el lenguaje universal? La energía, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros podemos entonces empezar a interpretar y a sentir? Y cuando yo entiendo y me pongo a estudiar la energía, me doy cuenta de que mi energía se altera con ciertas vibraciones. Densidad baja o densidad baja hace que mi energía esté atónico con mi cuerpo físico para poder hacer, realizar o pensar o crear cosas. ¿Me van siguiendo hasta aquí todos? ¿Sí? Cuando yo entiendo entonces ese tema de la energía y de las vibraciones, me doy cuenta de que lo que yo pronuncio con mis palabras vibran también y son las vibraciones que yo emano para afectar también la energía que está enfrente mío. De ahí que surge que se han encontrado oraciones, mantras, formas de respiración, formas de hacer sonidos, tambores, instrumentos para alterar esa vibración de nuestra energía. Lo que dice que esta teoría me sirve para explicarte que no importa si tú sientes que puedes recitar una oración una y otra vez, es igual de factible que si te sientas a conversar con Dios porque estás encerrada contigo misma tratando de emanar la mejor vibración que tú puedas a través de tus palabras
para lograr alterar esa vibración de tu energía y conectarte con esa energía que está en un plano superior, si lo queremos llamar así, como la energía creadora, la energía omnipresente, omnipotente, omnisciente, porque me conecto con esa energía a través de las vibraciones que emitimos con mis palabras. ¿Te puede servir la oración? Claro que sí. ¿Te puede servir el mantra? Claro que sí. ¿Te puede servir el sonido de una canción, de un silbido? Claro que sí. ¿Tú crees que los pajaritos qué hacen? Los animales qué hacen? Tienen su oración. ¿Qué piensas de esto, Joana? Me encantó lo que acabas de decir. Sí, porque yo decía, yo ya dejé de hacer oraciones, soy rosarista, entonces imagínate todo una vida en el rosario. Mi hija también estaba en el rosario, entonces uno viene con esa mentalidad. Y mira, sabes, hoy me ha pasado algo muy extraño porque estando en esta reunión, anoche le decía a Dios antes de dormir y esta mañana cuando me levanté, dame una señal que yo entienda cómo te debo hablar. Y mira, llega a esta reunión, ¿sí? O sea, porque yo decía, me siento como perdida. Y acá está la respuesta, que anoche le pedí, le dije, dame una señal, ¿cómo me debo comunicar? O sea, porque yo a veces digo, no me escuchas. Es verdad. Entonces, muchas gracias por tu respuesta, porque la verdad, seguiré como, pues lo que me conecta. En este momento que estoy es hablar con él, así como hablo con cualquier persona. En este momento estoy así. Entonces, pues, muchas gracias. Claro que sí. Y tengo que anticiparte y decirte también gracias igual por participar, porque así como tú tienes esas dudas, creo que hay varias acá que en algún momento hasta yo también las tuve, y hay varios acá que tus preguntas nos ayudan a que también ellas las resuelvan, porque ella no se atreve ni siquiera a poner la cámara, y entonces de pronto tú también canalizas información y haces que ellas la aclaren. Gracias de verdad. Tengo que decirles que utilizando este ejemplo también que es un proceso en que nosotros también comprendamos todo esto, hasta la Biblia, hasta bíblicamente nos nombran a nosotros algo clave, que se lo quiero compartir hoy también a ustedes. Y es que nos dicen que para poder tener esa conexión con Dios y de alguna forma, pues pasar esa prueba, si lo queremos ver, si es una prueba, es un reto, o es un propósito, o es un destino, ¿sí? O cómo de alguna forma yo logro desprenderme de eso viejo para poder conectarme con los nuevos. Sí o sí, tú necesitas un espacio y un tiempo, y tienes que ser muy paciente contigo misma en todo momento de que valdrá la pena, pase lo que tenga que pasar. Miren que en la Biblia a nosotros nos dicen una clave y es un número, el 40. El 40 en la Biblia simplemente significa el tiempo necesario que necesitas para poder encontrarte. Jesucristo pasó 40 días en el desierto y 40 noches. Moisés pasó 40 años en el desierto. Noé pasó los 40 días y 40, ¿no? ¿Sí? 40 días construyendo la barca. Era eso. Entonces, necesitamos un tiempo y necesitamos ser conscientes de ese tiempo, amar ese momento porque a veces nosotros desprendernos de obviamente todo un montón de información que nos han bombardeado desde pequeños y que hoy en día tenemos que de alguna forma no decir que no sirvió de nada, pero poder tener ese afán o ese anhelo de querer seguir aprendiendo y accediendo a la información. Es muy importante que todos aquí generen ese hábito de estar leyendo de temas, de cosas. Uno al principio siente como un, es que no entiendo, es que es como complicado, es que... Pero ¿por qué es tan necesario? Por lo que les digo, necesitamos empezar a llamarnos comunidad. Esto no solamente se lo puede quedar una sola persona, sino que necesitamos empezar a contagiarnos porque es que, o sea, hay cosas que suceden que quería llegar a este punto para por lo menos relacionar, y me perdonas, Joana, de que a veces nosotros estamos pidiendo tanto al cielo que nos ayude solamente a nosotros,
porque yo soy la que estoy mal, porque yo soy la que necesito, porque sí, tienes toda la razón. Necesitas el trabajo, necesitas la ayuda con tu novio, con tu esposo, con tu matrimonio, pero subamos un poquito el nivel a esto. Miren, en términos de sociedad nosotros nos estamos casi que descuidando y tenemos que empezar a jalarnos entre todos, no solamente a mí, o sea, ayudarnos entre todos, a que nos levantemos, a que empecemos a tener estas nuevas ideas. Entonces, básicamente, se resume lo que les decía al principio, de vivir la palabra Dios, darse. Dios, ¿estoy pidiendo para mí o estoy pidiendo para poder dar y compartir? Desde ahí Ese, también se pide. Dime, Pero mujer. ¿sabes algo, Vicente? Por ejemplo, yo hablé con alguien hace un tiempo, me decía, porque yo entro como en conflicto, porque yo antes de empezar este camino, yo era de las que decretaba, ¿no? Y yo decía, ay, quiero tal trabajo en tal lado y en el momento menos esperado, ¡pa! Llegaba, ¿sí? Se me daban las cosas en la parte laboral. Y ahora no. Y digo, pero Dios mío, si creo que estoy haciendo las cosas ya al derecho, y como que peor. Entonces, me decía una persona hace poco, me decía, yo, es que como pues, tú ya ves ahora, estás en otro nivel de conciencia, ya no es donde tú quieras, sino donde realmente necesites estar para poder ir compartiendo lo que has ido aprendiendo, sea poco o mucho. Entonces, cuando yo hablo con Dios, le digo, colócame donde me necesites, ¿sí? Porque antes era donde yo quería, yo quiero este cargo, yo quiero esta empresa, yo quiero. Ahora yo digo, ¿dónde debo estar? Y si ya te Sí, respondió, no he visto la respuesta, no la he entendido entonces. tú, ¿Por qué? tú le pediste, colócame donde necesitas que estés. Estoy en mi casa, ¿no? ¿Sabes algo? Yo antes decía, yo no soy mujer de estar en la casa. Llevo un año en la casa, o sea, casi enloquezco al principio. Porque yo decía, no, yo para estar en la casa, yo no sirvo, me gusta estar en la oficina, produciendo, no sé qué. Yo digo, Señor, ya, o sea, lo dije en algún momento que no servía para esto, entonces como que estoy en la casa, bueno, ya viví la experiencia, ya fue suficiente, yo le digo. Bueno, te lo voy a responder de esta forma. Nosotros creemos que tenemos el espíritu dentro de nuestro cuerpo y, y está ahí adentro y en algún momento sale y se escapa o algo así. Resulta que el alma se vuelve física para experimentar el mundo físico. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que a veces nosotros aislamos hasta nuestros anhelos espirituales con nuestros anhelos físicos y corporales. Y nosotros sí o sí tenemos que cumplir ese anhelo de ese espíritu que se ha vuelto físico. Simplemente que el físico habla y el espíritu también habla. Y es ahí en donde nosotros tenemos ese debate de conexión entre mente y corazón. El palpito es el pálpito del espíritu. Y la forma del pensamiento es el pálpito del cuerpo. Y nosotros de alguna forma necesitamos poder lograr esa, existe demasiadas teorías que abordan esto desde diferentes puntos, pero es lograr esa conexión mente-cuerpo, mente-corazón, cerebro-corazón, ¿sí? Y desde estas perspectivas es donde uno tiene que también darse cuenta de que yo le estoy pidiendo a Dios, vuelvo y reincido, para mi ego o para mi espíritu. El espíritu está para darse, ya tenemos una señal ahí. Yo necesitaría entonces empezarle a pedir a Dios que me dé las necesidades que mi espíritu necesita para tomar fuerza y realmente empoderar este cuerpo. Porque este cuerpo es un animal de costumbres. Quédense con esa frase y reflexionenla. Y se van a dar cuenta de todo el mundo de costumbres que uno tiene, hasta de pensamientos, de forma de ser, de maquillarme, de comer, de vestir, de caminar, de bañarme en la ducha, de dormir, de este lado, del otro.
Y desde ahí nosotros pedimos. Ahora, cuando realmente yo sé que necesito descubrir entonces esa identidad, y esa identidad es mi alma, esa identidad es mi Dios, esa identidad, ¿dónde está Dios? Que somos nosotros mismos, que nosotros podamos de alguna forma descubrir a través de callarnos, negarnos, olvidarnos, ¿cierto? Y ya sabemos, no, sí, ya sabemos que todo el mundo también por diferentes lados está diciendo que yo vine aquí a servir, sí, yo estoy acá para servir, para ayudar, pero es que yo quiero servir siendo la más. Yo no estoy para servir ahorita aquí si yo no tengo ni con qué. Hasta ahí, hasta ahí. Siempre tendrás que dar. Siempre. Miren, en términos mundiales y en términos de energía mundial, si nosotros entendemos que necesitamos empezar a recibir un montón de energía para ayudar a un montón de personas, nosotros podemos empezar a pedir desde ahí para que esa energía empiece a circular. Pero nosotros estamos de alguna forma siempre por ahí engañando. Claro, yo empiezo a recibir, pero primero yo porque me tengo que levantar, ver divina, hermosa y después ahí sí empiezo a ayudar. Resulta que esa zona de comodidad nunca puede llegar porque yo empiezo a ayudar en serio y muy seguido a las personas hasta que yo me sienta completamente cómoda. Pero resulta que esa comodidad se va a ir ajustando a la regla principal, animal de costumbres. Nunca te vas a acostumbrar, porque siempre va a haber una nueva costumbre, a la cual tendrás que satisfacer. El llamado, Johanna, es, y para todos, de alguna forma, es para poder conectarnos con esa esencia que somos nosotros y empezar a hacer las preguntas adecuadas. Y empezar realmente a encaminarnos por ahí. Porque muchas veces hasta uno recibe la respuesta y dicen, ¿yo en esas? No, ni me lo veo. Y resulta que es que lo empiezas a probar y te encanta 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 y hasta que ni siquiera te das cuenta. Servir. Por ahí es donde tu alma sirve, así sea creando o inventando algo que la humanidad necesite para su evolución. Pero necesitamos decirle a Dios que nos empiece a dar las señales concretas de dar esos pasos y empezar a leer que esos pasos se presentan en el diario. Dios siempre, siempre responde. Lo que pasa es que no responde como nosotros queremos. Y muchas veces la respuesta está ahí, pero no le vemos futuro. Y ahí es donde se hace la máxima del ser humano. Si empiezas desde abajo, vas a llegar muy alto. Y si tienes que volver a empezar, vuelve a empezar desde abajo, confiada de que por ahí te están dando una respuesta. Y ten la fe, porque nosotros necesitamos crecer en eso, en la fe de que por ahí me puedo dedicar. ¿Y cómo tú lo vas a saber? ¿Y cómo todos pueden saber que están sintiendo lo que están haciendo que les hace feliz? Es porque nosotros necesitamos conquistar ese sentimiento de paz interior. Nosotros con la paz interior podemos de alguna forma llegar a tener claro qué es lo que nosotros tenemos que hacer, pero se nos olvida cuál es, paz interior o paz mental. ¿Quién me podría decir esa diferencia? ¿Alguien ha logrado la paz mental acá? No, la verdad yo nunca he logrado la paz mental, porque siempre uno está como en ese momento tranquilo y el ego no le he terminado de aprender a abrazar para que me deje un poco más tranquilo, porque él es el que entra a jugar en mi paz mental. La paz mental entra a jugar por mi ego y mi paz espiritual, pues evidentemente es por mi espíritu, por mi corazón como tal. Entonces realmente pienso que mientras que yo no termine de comprender mi ego y abrazar mi ego, de comprender lo que mi ego me está dejando como enseñanza, no voy a lograr obtener mi paz mental. Así diga la gente, hagamos esto, me pueden dar 10.000 trucos, pero si yo no comprendo las cosas, la situación de ese ego, no voy a lograr mi paz mental. Siempre va a haber algo que me va a estar ahí atormentando, queriendo más. Finalmente, esa parte como esa paz mental va más relacionada como al placer. Y el placer está totalmente alejado de la felicidad, porque la felicidad no tiene nada que ver con el placer, y la felicidad va más involucrada a esa paz
del alma, a lo que voy por mi objetivo, a mi paz interior, a mi tranquilidad y demás. Entonces, por eso veo que hasta que yo no tenga la comprensión como tal de qué es un placer realmente, qué va amarrado a mi ego, qué es lo que tengo que comprender, no voy a lograr esa paz mental. Eso es pasar por los 40. Algunos le tienen miedo a llegar a los 40, porque es que ahí es cuando de pronto empieza la vida. Puede ser, pero, pero, pero lo que Mafe está Empieza la diciendo, sabiduría. Yo ya pasé claro, por ahí. sí, sí, sí. Claro, pero entonces lo que Mafe estaba diciendo de hasta que uno no comprenda todas esas cosas es cuando uno pasa por ese proceso de los 40, ¿cierto? Que de alguna forma es donde uno entra en esa conciencia de decir, oiga, nosotros no estamos enfermos, lo único que nos hace falta sencillamente es poder acceder a más información, a que tú tengas, por ejemplo, esa habilidad de estar en una reflexión más profunda con cada información que vas encontrando y añadiendo a tu vida, porque te das cuenta tú de que lo único que te faltaba era eso, no es que sanaras, es que contempla, mira la opción desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que uno hace como terapeuta y ustedes se han dado cuenta en las terapias? Es sencillamente mostrarles otro ángulo de la situación. Yo lo veo como sencillo, pero obviamente salir de ese estado sé que cuesta. Están en todo su derecho de que les cueste y no es que se sientan mal si no han podido salir de ese estado. Pero lo que les estoy englobando acá es que es poder entender. Pero mal hago en decirles que vamos a llegar a entender. No, porque es que cada vez que uno empieza a acceder a esa información, entonces aparece la frase célebre de nuestro querido, ¿quién dice? Solo sé que nada sé, ¿sí? Porque es que nos hace falta entender muchas cosas. Como lo que yo les decía la semana pasada de la sonda que llegó a Marte y dicen que es que no hay vida y que no han encontrado. Nosotros no sabemos, por ejemplo, que allá exista vida en otras dimensiones, con toda seguridad. Sencillamente, la tercera dimensión, el campo físico, ya murió. Y ahí se le estalla a uno la cabeza y uno dice, me falta mucho por aprender, solo sé que nada sé. Y no es para que se preocupen, es para que la relajemos un poquito porque la idea de Dios es mucho más sencilla. Tenemos que hacer esa reflexión y esa invitación de lo que los pasos que nos llamaba Mafe, pero sobre todo de reconocer qué es lo que, por ejemplo, yo puedo hacerme esta pregunta. Esto que yo estoy sintiendo y anhelo de ser, ¿me está llamando a servir o me está llamando a preocuparme solo por mí mismo o mí misma? ¿Cuál sería ese impacto de tu servicio por esa preocupación o por ese anhelo que tú quieres? Ahora, ¿cuál sería ese servicio? Obviamente, y entonces lo hemos llamado la voluntad de Dios, pero ¿cómo puedo distinguir entre la voluntad de Dios y la voluntad mía? Si yo tenía voluntad, a veces nos cuesta todo la voluntad, ¿cierto? O sea, como que es que quiero, pero no tengo voluntad y me cuesta. Tienes una voluntad, porque tienes un libre albedrío y puedes decidirlo. Nosotros sencillamente lo único que tenemos que tratar es de entender este intelecto. Y simplemente para entenderlo ni siquiera tenemos que exigirle. Solo lo que necesitamos es poder incluirle o meterle más información de la que ha recibido hasta este momento. Por eso, de alguna forma, cuando uno va avanzando en estos conocimientos, uno se da cuenta que necesita profundizar mucho más, aprender más. La gente entra a terapia y dice, no, pues yo quiero seguir obviamente sabiendo esos temas porque es muy necesario, pero es que tú lo puedes hacer por voluntad propia, como estilo de vida, como llamado a que podamos llamar a esa unidad. Y sencillamente esa paz interior, te aseguro que la vas a sentir cuando tú reconozcas que te sentiste vivo. Esa sensación es inigualable. No necesitas que pase nada más. El momento es perfecto. Te sentiste vivo, te sentiste viva. Ahí vives esa paz interior. Y cuando analizas todos esos momentos de tu vida que te sentiste vivo o viva, fue cuando estabas sirviendo o estabas tratando de hacer feliz a alguien y no te importaba si te lo devolvía.
Luego después haces una reflexión y le metas como que ahora sí me importa, te perdiste ese momento. Aunque no lo sigues perdiendo, porque por ejemplo uno le pregunta mucho eso y las personas enamoradas recuerdan esos momentos y dicen, no necesitaba nada a cambio con ese momento, ya valió todo la pena. Aunque haya sido difícil y feo y todavía las quería olvidar. Porque a través de esos momentos es donde nosotros empezamos a entender lo que sentiríamos todos como unidad. Miren, subamos el nivel de la reflexión y del análisis. ¿No se imaginan la gente cómo realmente le bajaría un poco a todas las enfermedades cuando sienta que no vive en una sociedad en la que se siente y vive sola, que no tiene a nadie, que está viviendo en una sociedad llena de millones de personas y se siente sola? Nos desconectamos de esa unidad a ese nivel y eso no debería existir. Simplemente que estamos viviendo esa consecuencia de esa desconexión y necesitamos empezar a sentirnos que nos unimos. Si tú por el pro de esto te pagan mal, no es problema tuyo. Si te sientes mal, es problema de tu ego. Porque te pagaron mal y tú te sintiste mal. Impersonalicemos el tema. Unidad, universalidad. Lo hago porque contribuyo a esa unidad. Si él responde bien, si ella responde bien. Pero yo no lo estoy haciendo ni siquiera por ella como persona, lo estoy haciendo como unidad y creo que ahí uno podría derrumbar muchísimos atajos que uno se pone como para no darse el servicio en el momento en que alguien lo necesita. Y Y aquí sí, llamo, ¿quién iba a hablar? ¿Jimena? sí, yo. Sí. Quería hacerte una pregunta, porque es que ahí yo entro en confusión. Porque, por ejemplo, digamos que en este momento yo digo, llevo un año y alguito como independiente, ¿sí? Y digamos que ahorita me veo como en la necesidad de volverme a emplear. Y ahí es cuando yo digo, no, trabajar con un horario, por un salario. Pero mi trabajo me agrada porque estoy ayudando a otras personas y eso es lo que amo hacer. Pero digamos que esas cosas me frenan al mismo tiempo. Yo digo, no, o sea, volver a ese estado como que no. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Entonces ahí entro en conflicto conmigo misma, entonces no sé para dónde agarrar, si seguir como en lo mismo o salir y buscar, o sea, no sé. Ahí es donde uno entonces necesita hacer esa reflexión de lo que les estaba explicando, más a profundidad, de determinar qué es lo que yo anhelo con mi ego y qué es lo que yo anhelo con mi espíritu. Y de alguna forma yo le he empezado a pedir muchísimo a Dios, ¿cierto? Y no recibo aparentemente respuesta o no defino realmente dónde debo estar, cuando realmente el llamado es que tú te encierres a ti y te conozcas, que dejes de estar apuntando a donde no debes porque por allá no es y no te va a funcionar. Tienes que encerrarte y descubrirlo. Tienes que entrar en ese proceso de intrapersonal, de poder de alguna forma conectar con esa voz interior que te dice a ti qué es lo que tienes que hacer. Puede ser que en estos momentos tú digas, y lo conecto, y esto nos pasa obviamente a todos, y conecto de pronto con que yo quiero esto o no sé ni qué decidir porque sí, o sea, esa es una clara señal que necesitamos introspeccionar mucho más en nosotros, porque nos están poniendo espiritualmente en este mundo físico ese montón de trabas para que nosotros nos encerremos y descubramos quién soy, qué es lo que vine a hacer, desde qué área yo vine a servir. Y sobre todo en estos momentos, miren, si tu proceso duraba 10 años, espiritualmente nos lo aceleraron a todos, en todos los términos y en todos los niveles. Por eso en estos momentos usted empezó a sentir un llamado, todos, a conectar y tal, porque energéticamente empezaron a moverse mucho más en ámbitos espirituales y entre todos nos estamos llamando.
para darnos cuenta de que es que este mundo estaba gobernado por una sociedad de egos. Es lo único claro. Y entonces todos empezamos como que, oiga, la sociedad, lo que a mí me planteó, la perspectiva que yo me imaginé, lo que yo estudié, lo que me apasiona o aparentemente me gusta, está creado a través de hábitos en tu vida que de alguna forma pueden ir en contra de tu propósito. Y todo te va a funcionar mal hasta que no lo encuentres. Porque espiritualmente en estos momentos, de este momento de la humanidad, por todo lo que pasamos con la pandemia, nos empezamos a llamar y a conectar. Por eso la D de Destiny, en la palabra God en inglés, conecta con tu destino, con tu propósito, y todo empezará a hablar y hasta tendrán muchas personas que cambiar de absolutamente estilo de vida un 360 grados. No, vuelve al punto inicial, ¿cierto? Vuelve a empezar. Porque se necesita. Y tenemos que quitarnos de esos estigmas de estoy vieja, ya va a llegar a los 40. Eso es idea en la sociedad que te dijeron a ti que ya a los 30 y los 40 estabas ya vieja. Esa idea la podemos arrugar en un papel y botarla a nivel sociedad y reestructurarla. Entonces, Jimena, creo que por ahí es el llamado para ti y para todos. Porque cuando las cosas así no funcionan y no frenan, es eso. Tengo que llamarme hacia adentro y es lo que nos llaman. O sea, tú quién eres, Dios está dentro de ti. Busca, busca eso. Ahora, cuando yo realmente pueda lograr esa paz interior, que es lo que pues nosotros necesitamos lograr, y es lo que se llama la paz mundial y todo eso, lo voy a colocar aquí como un pequeño ejemplo. Por ejemplo, que haya llegado un presidente como Bush a Estados Unidos a bombardear todo lo que pudo, pero gracias a ese presidente, por ejemplo, se empezó a pensar en estas ideas universales y globales de ayudarnos. O sea, créanme que ya en estos momentos es muy difícil que nos bombardeemos y que se destape una guerra. A nosotros nos tienen con ese miedo de, ay, apunta, ay, vientos, push, mentiras. Sobre todo en ámbito como la sociedad ha venido evolucionando de pensamiento. Y sobre todo un ejercicio después como la pandemia. ¿Ustedes creen que la sociedad internacional, por ejemplo, se agarren a pelear unos países por allá a botarse bombas atómicas? Eso no puede pasar. O sea, tenemos a veces esa idea que eso llegará a pasar, pero nos lo meten como para tener miedo, pero eso no pasa. O sea, en estos momentos eso no pasa. No va a pasar. Y es por ese llamado espiritual que está sucediendo. Oiga, todos estamos conectados. Todos. Como yo me conecto mucho más con ello. Como yo logro, por ejemplo, ponerme y saber cuál es mi destino y mi servicio. Ahí es cuando yo logro, por ejemplo, esa conexión. Y ahí es donde nosotros necesitamos empezamos a entender eso que bíblicamente en algún momento nos decían, el reino de Dios, si lo quieren llamar con esas palabras. Pero el reino de Dios es un amor incondicional. El reino de Dios es paz mental. El reino de Dios es alegría en mi alma. ¿Saben cómo se logran esas tres cosas? Cuando yo soy capaz de soltar una idea máxima, y ojalá la noten, cuando realmente yo no tengo que preocuparme por obtener nada, ni por hacer nada. Yo fluyo y me conecto. Porque cuando yo digo, tengo que hacer esto, estoy posiblemente alimentando a mi ego. Porque hasta hay egos por ahí espirituales. No, yo la que mejor hace yoga, yo la que mejor hace meditaciones, la que mejor lee las cartas, las que estoy, la super... O sea, ¿quién soy yo para juzgar a los otros? Si tenemos que llamarnos a esa unidad y si yo estoy acusando a alguien que lo está haciendo mal, pues yo me estoy despejando de esa unidad, déjeme decirle. Porque aquí pasa esa máxima, cuando tú das, recibes. Así tú envíes insultos o juzgamientos o críticas
a nivel virtual a cualquier persona ubicada en el mundo. Estás conectada, déjame decirte. Esa energía que tú emanas, acuérdense de la oración, que la vibración que yo emano conecta con algún tipo de vibración, absolutamente todo lo que yo digo o hago afecta a esa vibración. Por eso, grandes santos decían que mi vida sea una oración. Y porque en la oración uno no le desea mal a nadie, nada malo a nadie, ¿es cierto? Y es muy necesario para poder conectarnos con esa unidad. Y es mejor, y creo que esto responde mucho mejor a Joana, y me salió, y no lo tenía preparado, pero que mi vida sea una oración es algo muy poderoso para empezar nosotros a aliarnos con eso. Hay gente que todavía, por ejemplo, ese tema de oración lo ve como muy religioso y simplemente arruguémoslo de la clasificación religiosa y ya. ¿Alguna pregunta? ¿Algo hasta acá? ¿Cómo les...? Gracias. Dicen, yo quería decir algo que iba a decir tiempo atrás después de que habló Johanna. Y pues es muy chistoso porque yo creo que a muchos nos ha pasado, bueno, parto de ponerlos en contexto un poco. Mi familia es una familia que venimos de curas, de monjas, por un lado, por el otro lado es cristiano, entonces es súper, súper católico y apenas escuchan que alguno de nuestro, pues muy religioso, que alguno de primos o alguien de la familia está en todo ese tema, pum, de una vez, pum, viene la primera barrera. Y lo más chistoso, y yo se los hacía, los compartí hace poco a los de mi familia, que no saben este año, porque hoy exactamente el 10 de marzo fue el día en que yo empecé con todos esos temas otra vez a volverme a conectar. O sea, ¡Feliz cumpliendo un año, cumpleaños! entonces, Venga, cantémosle el cumpleaños a Mafre. No. ¿ya vio por qué pasó lo que pasó esta mañana en mi casa? Ah, bueno, por eso te dije, claro, el mensaje. Sí, muchas gracias. Entonces, digamos que me empecé a conectar y yo puedo decir que soy una persona que hoy estudié en colegio de monjas, estudié en el colegio del Rosario, no en el mismo de Giovanna, pero sí en Cali, entonces venía conectada con esas monjas dominicas. Y hoy por hoy yo puedo decir que mi conexión con Dios es hermosa, hermosa. Yo ahorita me disfruto escuchar a alguien orar el Padre Nuestro, porque lo oro yo diciéndoselo a él yo, no como la oración recorrida. Si alguien hace un rosario, siento cada cosa del rosario como si yo se lo estuviera diciendo en conversación y no como lo hacía en el colegio de, ay, si vamos a partir la clase, Padre Nuestro que se hacen, no. O sea, ya súper conectada. Cuando escucho a un pastor hablar, me conecto a escuchar no la figura del pastor, sino el mensaje que está transmitiendo y lo tomo para mí. Y me siento en un déjà vu en este momento, porque todo lo que Vicente nos está diciendo hoy, el domingo lo dijo el Padre Chucho. Lo dijo el Padre Chucho en su prédica, habló del yo soy, el poder del yo soy, de la conexión del yo soy en el presente, del dar, del servir. Nos explicó lo de San Benito, porque los de San Benito le ponían todo a los demás, porque uno era el reflejo de Dios, entonces ellos daban sin esperar nada a cambio, sino con su función de servicio, de amor. Entonces todo lo que nos ha dicho hoy, pues digamos que yo, wow, lo estoy viendo desde este lado, cuando uno empieza pues a mirar las cosas realmente desde la espiritualidad real, uno quita el parámetro hombre-religión y conecta demasiadísimo, demasiadísimo en todos esos temas. Y así yo me he vuelto. Yo el que escucho, que este es un pastor, no sé qué, que este es un Israel, escuchémoslo y lo que me conecte, no como humano, sino como mensaje, es la manera en la que Dios me está hablando a mí. Y por eso lo tomo. Yo soy una persona que hago oración, también tengo diálogos con él en decirle mis cosas a mi estilo, a veces me conecto con palabras, y últimamente me he conectado muchísimo, Vicen, y creo que eso lo hablábamos en una de las terapias. Se me había ido muchísimo la cabeza la canción que dice llévame donde los hombres necesiten tus palabras, se me ha conectado horrible y pienso que es la respuesta a lo que está buscando. Eso es lo que les quería compartir, que finalmente es la conexión de Dios es inmensa. Quitemos el parámetro religión y unámonos en sí a la palabra. Si muchos nos hemos leído La Maestría del Amor y es un libro que todos hemos quedado enamorados. Y si vamos a mirar, esas son las palabras de la Biblia que dice Jesucristo, sino que nos llama más la atención porque lo escribió alguien separado de la religión, porque para nosotros la religión es padres, curas, todo lo de atrás y nos olvidamos de esa parte. Entonces, eso es lo que les quería compartir el día de hoy, como cerrando un poco de lo que nos estaba diciendo Vicente.
La gente cree que la iglesia se va a acabar, pero resulta que es que sí, también se va a acabar como la conocíamos, porque ella también evoluciona. Ella también de alguna forma se adapta, simplemente que la tecnología le ganó y entonces ahora tiene que adaptarse a que la tecnología hace que nosotros ya accedamos a toda la información. Y eso fue lo que pasó ahorita en estos momentos con la iglesia. Tan así que al Papa le tocó ir a hacer un ritual islámico la semana pasada. Entonces, eh, ¿por qué también es importante decirlo? Y lo voy a decir con estas palabras, es porque cuando nosotros también nos vamos en contra de lo que aún todavía permanece como religiosidad y según obviamente nuestra información, eso como que nos enclaustrula o nos pone en cuatro paredes, porque indudablemente todavía estamos viviendo con una generación de abuelos que son muy complicados para nosotros empezar a venderles todas estas ideas, ¿cierto? Pero cuando nos vamos contra eso, nos estamos moviendo también con ese deseo de, o nuestra función natural de conectarnos con esa unidad. Y es ahí donde uno también hace toda esa reflexión. O sea, yo soy capaz de, por ejemplo, aceptar al otro. Yo realmente soy tan espiritual como creo serlo. Si a mí en algún momento me toca trabajar con un chino, con un negro, con un africano, con alguien que huela mal, yo lo voy a hacer porque no lo voy a hacer porque es que no soy digno de aguantarme ese tipo de personas. Lo pongo en este contexto porque lo pongo en el contexto mío, pero lo mismo sucederá en sus vidas y lo mismo sucedió en sus trabajos cuando de alguna forma ustedes voltean a mirar a la persona y quizás sienten repudio o una mala energía y una densidad. Y ahora, ciertas corrientes de pensamiento obviamente dirían que eso sería como un espejo para ti, una maestra para ti, un maestro para ti, ¿cierto? Y hay que hacerle caso, por eso de alguna forma nos lo plantean de esa forma, porque ahí hay algo que nosotros tenemos que enseñar, ver la vida como lo está viendo esa persona y en la forma como lo está viviendo, nos permite a nosotros entrar en esa comprensión de conectarme con el ser que está enfrente mío para lograr esa unidad. Lo único que tienen que hacer es comprender a la persona que está enfrente, sea lo que sea. ¿Y por qué es ahí necesario manejar estas ideas? Porque créanme que desde el cielo los favores personales como que ya se acabaron. Hay que aprender a pedir desde ahí, desde pensar en los demás y qué hago yo para servir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo más que decir? Pues, ¿les gustó este tema? ¿Les pareció chévere? Todas se escondieron, veo pocas cámaras. Sí, súper, súper chévere, Vicente. Muchas gracias, me encantó. Pero bueno, muchas gracias a todas. Entonces, gracias por ver esta charla. Nos vemos